mi nuera me soltó un escobazo. Mi hijo se rió y me dijo que ni se me ocurriera llamar al 911, que no fuera a incomodarla. Me quedé ahí, tiesa. El moretón se me quitó a los pocos días, pero por dentro algo se rompió. Yo ya había vendido mi librería. Dejé todo por estar con ellos. Pero en ese momento me cayó el 20, me había vuelto invisible. Así que preparé una maleta y empecé a caminar hacia algo que jamás pensé que volvería a encontrar. Lo que pasó después no solo me cambió la vida. La librería había sido mi vida durante 40 años. Ahí vendí mi primera novela. Cargué a Travis con un brazo mientras con el otro acomodaba libros en los estantes. Ese lugar conocía mi risa, mis penas, mis inviernos, mis comienzos. Pero después del mini derrame que me dio en octubre pasado, supe que algo tenía que cambiar. El doctor le llamó una advertencia. Yo lo vi como una puerta que rechinaba al cerrarse. Cerré la tienda por última vez un jueves. Llovía como en las tardes de primavera, despacito, pero sin parar. No lloré, pero mis manos se quedaron más tiempo del necesario sobre la cerradura, como si el cuerpo se negara a irse sin un último cafecito entre libros de bolsillo y ese piso de madera viejo. Esa noche, mientras revisaba las últimas cajas en la trastienda, encontré un sobre que no reconocí. Estaba escondido debajo de una copia del capítulo 2, mi manuscrito inconcluso. La letra estaba temblorosa, pero era inconfundible. Era de Allen. Lo había escrito unas semanas después de que le dio su primer derrame, hace 7 años. Seguro lo escondió ahí, entre las vidas que construimos y las que soñamos. Sus palabras eran sencillas. Si algún día me pasa algo, no vivas nada más para hacerle fácil la vida a los demás. Tú me diste todo. Prométeme que lo que te queda de historia, lo vas a hacer tuyo. Me senté en el suelo un buen rato. La carta en las piernas. El silencio, pesadísimo. Yo me había dicho a mí misma que me mudaría con Travis y ella para recuperarme, para hacer todo más sencillo. Pero la verdad era que no sabía cómo vivir sin la tienda, sin la rutina diaria de sentirme útil. Esa carta se volvió la última caja que empacaría. Travis llegó al día siguiente para ayudarme con la mudanza. Trajo a ella y a su hija Isabelle. Lo vi mientras cargaba mi vieja máquina de escribir al coche, hablando como si nada del ascenso de un compañero suyo del trabajo. Ella estaba parada junto a la puerta del copiloto, con los brazos cruzados, ya metida en su celular. Isabelle me vio y me preguntó si estaba triste. Le dije que no. Pero algo en sus ojos me dijo que ella sabía más de lo que decía. Mientras nos alejábamos, volteé a ver por la ventana empañada por la lluvia, el letrero viejo de la librería. Las letras ya se estaban despegando. La vida dentro del lugar empezaba a desvanecerse. Aún así, susurré, gracias. A veces el capítulo no termina con un punto final. A veces, todo se transforma en otra historia completamente diferente. Y esta vez, me tocaba escribirla a mí. La habitación de invitados estaba en el sótano. No tenía ventana, solo una lámpara chiquita y una foto enmarcada de un bosque de pinos que ni siquiera era nuestro. El colchón estaba duro. El aire olía tantito a alfombra mojada y a detergente. Dije, gracias, pero el gracias apenas si me salió de la garganta. Ella había dejado una nota pegada en el refri de arriba. Reglas de la casa. Estaba impresa, con viñetas bien claritas y todo en colores distintos. Horario de silencio después de las 9 de la noche. Nada de tele en áreas compartidas. Prohibido usar productos con aroma, por las alergias. Evitar recalentar comidas con olores fuertes. Los invitados deben limpiar en cuanto terminen de usar algo. La lista cerraba con una carita feliz impresa. La doblé despacito y me la guardé en la bolsa del cardigan. Más tarde, me topé a Travis en la cocina sirviéndole cereal a Isabelle. Me volteó a ver con una medio sonrisa y me dijo bajito. A ella nomás le gusta que todo quede clarito. Asentí, como si le entendiera, pero la neta ni siquiera me había acomodado bien en el sillón y ya me sentía como inquilina en libertad condicional. Esa tarde traté de desempacar, pero en el sótano no había ni cómoda. Solo 2 contenedores de plástico que decían, decoración de temporada, y un tapete de yoga enrollado contra la pared. Guardé casi todo en la maleta. Acomodé mis libros en hilera sobre el borde de la cama,
como si fueran un pequeño horizonte de calma. Esa noche escuché a Travis hablando por teléfono en el pasillo. Estaba en voz bajita, como cuando se pone nervioso pero quiere sonar responsable. Mencionó algo sobre actualizar papeles, que había que tener todo en orden, por si las dudas. Luego dijo, Di Chuk, que en vietnamita significa testamento. No supe con quién hablaba, pero el tono me dijo todo. Durante la cena, ella sacó el tema con una sonrisa medio fingida. Dijo que sería de mucha ayuda aclarar algunos asuntos legales. Nada grave, según ella, solo un poder notarial, una directiva médica, cosas así. Mencionó lo complicado que se puso todo cuando falleció su tía. Travis, como si apenas se le ocurriera, agregó que igual y yo debería hacer un nuevo testamento, algo claro, que no dejara lugar a malentendidos en el futuro. Y luego me pasó la ensalada, como si habláramos del clima. Tomé el plato, asentí, pero por dentro sentí que algo se me acomodaba diferente en el pecho. No era coraje, ni tristeza. Solo un peso silencioso, clavado en el centro del pecho. Esa noche casi no dormí. El sótano estaba demasiado callado. El calentador se prendía y apagaba cada media hora. Y por encima de mí, las tuberías crujían como huesos viejos. A primera hora, tomé la cajita que traía en el bolso. Adentro estaba la carta de Allen. Su letra temblorosa, igual que la recordaba. Sus palabras rebotaban en mi cabeza como si las acabara de escribir. No vivas para su comodidad. Vive para la tuya. Y sin embargo, ahí estaba yo. En una habitación sin ventanas, leyendo reglas pegadas en el refrigerador. Pasó el martes siguiente. Había dejado mi taza de té muy cerca de la orilla de la barra de la cocina. Estaba enjuagando unas frambuesas para Isabelle cuando escuché que caía. Cerámica contra azulejo. Ese sonido agudo y seco. Se rompió en 3 pedazos limpios. Antes de poder agacharme a recogerlo, sentí un golpecito en el hombro. No fue una mano. Fue la punta de un palo de escoba. Cuidado, dijo ella con tono ligero, casi como jugando. Pero las cerdas ni me rozaron. Lo que me tocó fue la madera. Fría. Directa. Inconfundible. Se quedó parada sobre mí, como si me estuviera regañando igual que a un perrito que se acercó de más al plato de comida. Yo me quedé de rodillas un instante más de lo necesario. Lo justo para que el silencio pesara. Lo justo para que se sintiera de verdad. Cuando alcé la mirada, Travis estaba recargado en la puerta, con un plátano en la mano. Esbozó una sonrisa leve y luego bajó la vista al piso. No dijo nada. Nomás peló el plátano y se fue al comedor. Yo barrí los pedazos de la taza con el recogedor, y me puse a trapear el suelo, mucho después de que ya estaba limpio. Más tarde esa noche, escuché a Isabelle en las escaleras. Alcé la vista y la vi ahí, a la mitad del tramo, parada en seco, agarrada del barandal. Había visto todo. Nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada. Yo tampoco. Detrás de ella, se oyó la voz de ella. Dijo algo alegre, que si la ropa, que si ya iba a doblarla, y luego le gritó a Isabelle que subiera a ayudarle. Y con una sonrisa que no le llegó a los ojos, añadió. La abuela está cansadita hoy, se tropezó hace rato. Ya saben, pies viejitos y torpes. Isabelle dudó un momento. Luego se dio la vuelta y subió de nuevo, dejando atrás un silencio todavía más denso que el anterior. No mencioné lo de la escoba. Ni la sonrisa. En lugar de eso, limpié bien la cocina y fingí que la taza ya estaba vieja. Total. Al día siguiente, un vecino vino a traer una tarta de limón. Ella lo invitó a pasar y puso café. Se rieron un rato en la sala, platicando de yoga y de lo difícil que están las admisiones en la secundaria. Cuando el vecino preguntó cuánto tiempo me quedaría, ella contestó antes que yo. Ah, ella nos está echando la mano con la casa mientras Travis trabaja hasta tarde. Ella mantiene todo en orden allá abajo. Allá abajo. Ni una ex dueña de librería. Ni mamá. Solo una ayudantita silenciosa, escondida en un sótano. Sonreí. Siempre sonrío en público. Es un hábito que uno aprende cuando pasa décadas guardándose opiniones, por el bien de la familia.
Pero esa noche, en el sótano, abrí mi diario viejo y escribí una sola línea. No están siendo crueles. Están siendo eficientes. Y me están olvidando con una eficiencia impecable. El sobre venía entre una pila de correo, cupones, recibos de la luz, propaganda de seguros, y luego, ahí estaba, un sobre color crema con letra cuidadosa. Adentro, una tarjetita doblada, con girasoles bien brillantes. Isabelle la había escrito a mano, con lápiz, en la letra cursiva más bonita que una niña de 11 años podía lograr. Querida abuela. Gracias por oler siempre a canela. Y por leerme cuando nadie más tenía tiempo. Me gustaría poder sentarme contigo más seguido. La leí 3 veces antes de doblarla despacito y guardarla en la bolsa de mi cardigan. Mis manos se quedaron un momento sobre la tela, cálida y suavecita. Esa nota se me quedó clavada hondo, en un rincón que había tenido bien cerrado desde que dejé atrás mi librería. Más tarde ese mismo día, Travis me llamó para que subiera. Ella ya estaba sentada en la mesa del comedor, con una carpeta abierta frente a ella, el bolígrafo perfectamente alineado en la hoja de hasta arriba. El aire olía a, esto ya estaba planeado. Como si me hubiera metido a una junta, a la que nunca me invitaron. Travis me señaló la silla vacía frente a ellos. Mamá dijo, con una naturalidad forzada que se notaba a leguas. Ella y yo pensábamos, dijo. Esa habitación del sótano no te conviene. No tiene ventana, no entra luz del sol, y esas escaleras no son seguras a largo plazo. Me quedé callada. Su tono sonaba muy ensayado. Ella sonrió con esa sonrisa suya, pulida, practicada. Si te subimos a la habitación de invitados de arriba, vas a tener vista al jardín, luz en las mañanas, y a Isabelle se le va a hacer más fácil visitarte. Hizo una pausa. Estábamos pensando que, si consideraras actualizar la escritura de la casa para incluir nuestros nombres, pues, todo sería más sencillo a futuro. Así, si llega a pasar algo, no hay papeleo ni estrés para Travis. Empujó la carpeta hacia mí, con cuidado. No la toqué. En lugar de eso, volteé a ver por la ventana. Detrás de su cabeza, los tulipanes empezaban a marchitarse. Abril ya se nos estaba acabando. Me acordé de cuando plantábamos tulipanes frente a la librería, mi esposo y yo. Él siempre escogía los amarillos, esos que florecen pronto y se van rápido. Asentí despacito, procurando no mostrar nada. Esa habitación de arriba, suena bien, dije. Travis soltó el aire, como si hubiera estado conteniéndolo. Ella cerró la carpeta, satisfecha. La tendremos lista cuando te sientas cómoda para firmar. Sin presión. Esa noche, mientras doblaba ropa en el sótano, encontré el sobre en la bolsa de mi cardigan. Las palabras de Isabelle fueron como un ancla. Gracias por oler siempre a canela. Me senté en la banquita vieja del cuarto de tiliches. Las toallas seguían intactas sobre mi regazo. Pensé en lo que es recibir cariño sin condiciones. Isabelle no pedía nada. Solo recordaba. Abrí el baúl en la esquina y saqué una caja con las cosas de Allen. Ahí estaba un borrador de su testamento. Mi nombre escrito clarito, justo al lado de la línea que decía, heredero del alma. Y debajo, una notita adhesiva con su letra ya temblorosa, casi borrada. Si algo te hace sentir chiquita. Párate firme y escribe la historia tú misma. Doblé la nota y la puse junto a la carta de Isabelle. Luego encendí la lavadora. Me quedé viendo cómo se llenaba de agua. La habitación de arriba tendría luz natural, sí. Pero el precio ya venía escrito con pluma. Y yo ya había pagado suficiente por un espacio que, desde el inicio, debió ser mío por derecho. La segunda vez que ella me golpeó fue en la mano. Pasó en la cocina, justo después de cenar. Había agarrado la escoba para barrer unas galletas que Isabelle había tirado sin querer. El mango se me resbaló un poco, y al intentar acomodarlo, ella se volteó de golpe, me la arrancó de las manos y, en un movimiento seco, la punta me pegó en el dorso de la muñeca. No grité. Ni siquiera dije una palabra. La mano me latía con un dolor sordo, y el ardor se me fue extendiendo por el brazo, lento, callado. Como un moretón que apenas empezaba a salir. Travis ya se había subido.
Se disculpó entre bostezos, diciendo que tenía que ponerse al corriente con sus correos. Ella no pidió disculpas. No dio explicaciones. Nomás dijo, casi como si nada. Es peligroso andar moviendo las cosas así. Tienes suerte de que Isabelle no estuviera cerca. Y luego se fue de la cocina como si no hubiera pasado nada. Me senté en la orilla del desayunador, viendo las baldosas bajo mis pies. Gris pálido. Frías al tacto. Igualitas a la mirada que ella me echaba casi todos los días. Unos minutos después, escuché un ruidito tras la cortina que separa la cocina del pasillo. Isabelle salió despacito, cargando un botiquín de primeros auxilios. No dijo nada al principio. Solo me miró la muñeca. Luego abrió la caja y sacó una compresa fría. Me la puso con cuidado en la palma. Sus manos eran tan delicadas, demasiado cuidadosas para una niña de 11 años. Me vendó la mano despacito, con ese gesto concentrado de morderse el labio que siempre hacía cuando se enfocaba. Tú no hiciste nada malo, susurró. La volteé a ver. Sus ojos no dudaron. Lo sé, le respondí. Se quedó unos segundos más. Luego guardó todo en silencio y se fue. Escuché cómo se cerraba su puerta arriba. Despacio, pero con esa firmeza que tienen las cosas decididas. Noche. No pude dormir. Repasé todo una y otra vez, como si fueran páginas de un libro que nunca acabé de escribir. Esa mano que ella había tocado con un golpe. Esa misma mano que un día escribió cuentos para dormir. Que abrazó a Isabelle con fiebre. Que dobló tarjetas de cumpleaños llenas de lavanda y hojas secas. Esa mano ahora se sentía lejana. Extraña. Fui al rincón del sótano donde guardaba un baúl con cosas viejas. Saqué un borrador de una novela que nunca terminé. Trataba de una mujer que empezaba de nuevo a los 70. Era puro garabato, con manchas de té o del tiempo. No lo había abierto en años. Pero algo en esa noche me jaló hacia él. Arranqué una nueva hoja y, con lápiz no con pluma, escribí. Ella no se rompió. Se inclinó en silencio, y luego se recompuso. Se irguió más firme que antes. Y eligió su próximo capítulo. Mi mano aún latía. Pero mi mente no. Mi mente estaba clara. Una claridad que no viene del enojo, sino de algo más frío. Más preciso. Doblé la carta de Isabelle junto con la página nueva. La metí de nuevo en el sobre y la coloqué encima del baúl. Luego apagué la luz del sótano. Presioné el interruptor con la yema del dedo. Como diciendo: hasta aquí. Mañana empezaré a hacer mis preparativos. Silenciosos. Sin avisos. Sin dramas. Solo decisiones. Porque cuando alguien te golpea por segunda vez, dejas de preguntarte por qué. Y empiezas a responder por ti misma. El ático siempre había sido territorio prohibido. Una vez ella me dijo que solo servía para guardar tiliches, y que tenía demasiado polvo para alguien con los pulmones frágiles. Pero esa mañana, cuando la casa se quedó vacía por una excursión escolar y una conferencia, subí las escaleras de todos modos. Iba despacio, con paso firme, procurando no hacer que crujieran de más las tablas viejas bajo mis pies. La puerta del ático estaba medio atorada, pero logré abrirla. Olía a cartón y naftalina. Un olor tan familiar que me apretó el pecho sin aviso. La luz de la tarde se colaba apenas por una ventanita redonda llena de telarañas. Empecé a revisar las cajas, cada una con etiquetas en la letra ordenada de Travis. Fotos, Navidad preparatoria, decoración, universidad. Y al fondo, casi escondida entre una lámpara rota y un baúl sin pestillo, vi una caja con mi nombre escrito con plumón negro, ya deslavado. Mamá. Papeles viejos. Lo primero que encontré fue un folder con la letra de mi esposo. Testamento, 2011. Debajo, su vieja libreta de bolsillo, con los bordes gastados y el cuero cuarteado. La abrí. Ahí estaban sus notas del inventario de la librería, citas garabateadas de sus poetas favoritos, y luego, su mensaje para mí. Si yo me voy primero, que ella escriba. Que viva donde quiera. Que empiece de nuevo, si eso es lo que necesita.
Cerré la libreta con cuidado. Me temblaban las manos. Detrás del folder, encontré el manuscrito que pensé que había perdido en la última mudanza. Mi propio borrador. Páginas amarillentas, manchadas, todavía unidas con un sujetador oxidado. Ya no se sentía como una novela. Se sentía como un mapa. Una versión de mí que intenté enterrar después de su funeral. Lo hojeé hasta dar con lo último que había escrito. Esperó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que alguien la viera. No que simplemente pasaran junto a ella. Me senté en un banquito y respiré ese aire seco del ático. Luego saqué una hoja en blanco del fondo de la carpeta. No lo pensé. Solo escribí. Ya no escribo ficción. Escribo lo real. Sobre mujeres silenciadas. Sobre mujeres que etiquetan como carga. Sobre las que se desvanecen dentro de sus propias casas. Cuando terminé, mi letra ya no temblaba. Era más firme. Más mía. Volví a guardar la nueva página con el manuscrito viejo, lo metí todo en un sobreacolchado y lo eché a mi bolso. Esa noche, ella comentó algo sobre el polvo en mi cabello. Sonreí tantito y le dije que había estado revisando unas cajas con cosas de Allen. Se le notó la sorpresa por un segundo, pero luego siguió removiendo su té como si nada. Travis ni levantó la vista del celular. Más tarde, ya en mi cuarto, abrí mi laptop. La contraseña seguía siendo el nombre de nuestra librería de antes. Creé una carpeta nueva, el segundo capítulo. Escaneé las páginas nuevas y también copié unos documentos originales de la escritura de la casa que habíamos vendido, por si acaso. Cuando terminé, doblé la carta de Allen y la guardé en el cajón de mi buró. Nadie sabía todavía lo que estaba armando. Pero algo ya había cambiado. Ya no era solo una persona, esperando que alguien fuera amable. Ahora era una mujer en movimiento, recogiendo los pedazos rotos de sí misma. En el cuarto más callado de la casa. Preparándome para algo mucho más fuerte que el dolor. Mañana iba a hacer una llamada. Y pasado mañana iba a volver a empezar. No para huir. Sino para recuperarme. Todavía estaba oscuro cuando cerré el cierre de mi maleta vieja. La casa dormía en silencio. Nomás el zumbido del refri llenaba el aire. Me moví despacito, sin hacer ruido. Doblé mi camisón y mi último cardigan, los metí en el bolsillo lateral. Cada movimiento era intencional. Como si cada cosa que hacía fuera el punto final de una oración que me tardé años en escribir. No dejé nota. No tenía caso. Ya abajo, me paré frente al espejo del pasillo. Mi reflejo me sacó de onda. No por la edad. Ni por a dónde iba. Sino porque, por fin, reconocí a la mujer que me estaba viendo. Esa que había estado escondida todo este tiempo. Bajo capas de cortesía, silencios y desvíos. Me subí el cuello del abrigo. Deslicé la mano por la barandilla de la escalera. Y di un último paso hacia la cocina. La luz de la luna tocaba apenas la encimera. Ahí donde todavía colgaba la lista de pendientes de ella. Limpiar. Refri. Vitaminas para mamá. Cerrar el garaje. La quité con cuidado. La doblé una vez. Y la tiré al bote de basura. Abrí la puerta de atrás. Entonces escuché un ruidito a mis espaldas. Me giré. Isabelle. Estaba parada al final del pasillo. Envuelta en su batita de franela, el cabello hecho un desastre. Sus ojos estaban abiertos, pero tranquilos. No dijo nada. Solo caminó hacia mí. Y me extendió algo pequeño. Un marcapáginas de cartón. Con flores dibujadas a mano y diamantina pegada con resistol. Decía, te creo. Lo tomé con cuidado. Lo apreté entre los dedos como si fuera a deshacerse si lo soltaba. La voz se me quebró, así que nomás asentí. Ella dio un paso más. Me abrazó fuerte. Rápido pero profundo, de esos que se te quedan. Luego se volteó y regresó a su cuarto sin decir ni una palabra. Me quedé parada un momento, solo respirando. Y entonces salí. La calle estaba callada.
El cielo empezaba a clarear con los primeros tonos del amanecer. Caminé hasta la parada del camión, a 2 cuadras. La maleta rodaba suave sobre la banqueta. No había nadie en la calle. El aire era fresco. Limpio. No tenía nervios. No sentía culpa. Solo esa claridad que se siente cuando por fin dejas de pedir permiso. Ya en el camión, me senté junto a la ventana. Saqué el sobre con las páginas que había escrito. Le agregué el marcapáginas de Isabella encima. Había guardado su dibujo junto con la carta de mi esposo. De alguna forma. Los dos eran ahora mis norte. Cuando el camión salió del barrio, volteé una sola vez. No fue por nostalgia, fue para cerrar el ciclo. Ya no pertenecía a esa casa. Ni al sótano, ni al ático, ni a los márgenes de la historia de alguien más. Llegué al local viejo de la librería justo antes del amanecer. La llave todavía giraba sin problema. Por dentro olía a tiempo detenido, a polvo y papel. Mi nombre aún se alcanzaba a leer, deslavado, en el toldo de la entrada. Me quedé en medio del espacio vacío, con la maleta junto a mí. Por un momento, no más escuché. Luego dejé la maleta y abrí la puerta de la trastienda. Los estantes seguían en su lugar. Unas cuantas etiquetas viejas seguían pegadas en las esquinas. Toqué la más cercana. Poesía. No era un regreso. No era una huida. Era un comienzo. El segundo capítulo. No de ficción. De vida. La luz de la mañana entraba por las persianas polvosas mientras yo seguía parada en el centro de la vieja tienda. Mi maleta seguía cerca de la puerta. Pero mis manos ya estaban ocupadas. No estaba organizando libros. Estaba organizando un propósito. La calma del lugar ya no se sentía pesada. Ni solitaria. Se sentía como esperando. Empecé limpiando los vidrios, uno por uno. Luego vacié la trastienda. Ahí, entre recibos amarillentos y listas de correo olvidadas, encontré la vieja licencia comercial. Mi nombre seguía ahí, en la parte de arriba. Sentí como si me diera la mano con esa versión antigua de mí, esa que todavía no estaba lista para rendirse. Para cuando llegó el fin de semana, los estantes ya estaban limpios, el polvo se había ido. Puse una mesita pequeña cerca de la entrada. Apenas lo justo para una cafetera y un cartel hecho a mano que decía: Café gratis. Ideas gratis. Al principio no llegó mucha gente. 1 o 2 señoras mayores que se asomaron y preguntaron si iba a reabrir la tienda. Les dije que no, al menos no como antes. Asintieron con interés. Unas se quedaron a tomar café. Otras solo sonrieron y se fueron. No tuve prisa. Dejé que el ritmo se acomodara solo. Ese domingo me animé a llamar a alguien con quien no hablaba desde hacía más de un año. Leanne Park. Había sido clienta. Pero también abogada. La recordaba bien, sobre todo porque fue quien me dijo que esperara. Cuando estuve a punto de vender la librería después de que falleció Allen, le dejé un mensaje. Me devolvió la llamada esa misma noche. Su voz era cálida, directa. Se acordó de mí al instante. Nos vimos al día siguiente en la mesa plegable. Le serví café. No hizo muchas preguntas. Solo me escuchó mientras le contaba lo que quería construir. No una fundación cualquiera. Tampoco solo un grupo de lectura. Un espacio. Para mujeres. Sobre todo mujeres mayores. Las que han sido ignoradas. Silenciadas. Las que se desvanecen en casas donde ya nadie las ve. Quería ofrecer algo más que palabras bonitas. Quería dar herramientas. Para que no solo escribieran sus historias, sino para que protegieran sus vidas. Asesoría legal. Planeación patrimonial. Recursos para entender sus derechos. Grupos de apoyo para mujeres que han vivido abuso emocional o económico. Un lugar donde no tienes que gritar para que te escuchen. Leanne se recostó, cruzó los brazos y sonrió. Dijo que sí me iba a echar la mano. No me cobró nada, solo me pidió una promesa, que no me iba a rendir a la mitad. Esa noche,
Escribí esas palabras en la parte de arriba de mi cuaderno. Era el inicio del segundo capítulo. Y abajo puse: para cada mujer que pensó que su historia se había terminado por culpa de la decisión de alguien más. La semana siguiente, algunas mujeres volvieron. Trajeron a sus amigas. Una de ellas preguntó si podía usar el rincón de poesía para dar un taller de escritura. Le despejé el espacio sin pensarlo. Otra quería dar una plática sobre cómo poner límites a los hijos adultos. Le dije que sí. Todo apenas iba empezando. Puse un frasquito de donaciones, no para dinero, sino para historias. Empezaron a llegar papelitos con notas anónimas. No he hablado con mi hija en 5 años. Mi hijo se adueñó de mi cuenta bancaria. Extraño que me llamen por mi nombre. Leí cada uno en silencio. Los doblé con cuidado y los guardé, como quien guarda esperanza. A finales del mes, el letrero del aparador cambió. Ya no decía, cerrado, tampoco, librería. Ahora decía, Fundación Segundo Capítulo. Voces suaves, poder real. Y abajo, un separador hecho a mano, pegado con cinta. Reconocí la letra. Yo tenía el original guardado en mi bolsa. Ese era una copia. Todavía decía, yo te creo. Pero esta vez, no era la única que lo decía. La llamada llegó un martes por la mañana. Una productora de un programa local de temas sociales había escuchado de la Fundación Segundo Capítulo gracias a la recomendación de la gente. Quería mostrar el trabajo que hacíamos, pero solo si yo me sentía segura y cómoda contando mi historia. Le dije que sí, pero con una condición, que no me grabaran la cara. No hacía falta. Mi voz, y las voces de todas las mujeres que habían entrado por esa puerta, eran más que suficientes. El segmento salió un jueves por la tarde, de esos tranquilos. Ya ni tenía tele en la tienda. Pero en pocas horas, mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de todo el estado dejaron mensajes. Decían cosas como: no sabía que estaba bien decir que no. Mi hija dice que exagero, pero creo que solo no quiere oír la verdad. Pensé que era la única. Llamé de vuelta a tantas como pude. Leanne se ofreció a ayudar a organizar un grupito para las que quisieran hablar con más privacidad. Para el fin de semana, ya teníamos más de 60 nombres en una lista. Algunas dejaron mensajes con la voz quebrada. Otras mandaron notitas escritas a mano. Algunas nada más llegaron, se quedaron paradas en la puerta, mirando hacia adentro con los ojos llorosos, y luego se fueron. Pero habían encontrado la dirección. Y eso, por ahora, era suficiente. La noticia llegó más lejos de lo que imaginamos. Un periódico local sacó una nota breve. Luego, un blog nacional compartió el video. En 2 días, la página web de la fundación se cayó por tantas visitas. Yo no sabía que, allá en la casa donde vivían, ella estaba caminando de un lado a otro en la sala con el control de la tele en la mano. En la pantalla apareció una imagen medio borrosa de la ventana de la fundación, y se escuchaba mi voz contando una historia. No decía nombres, pero era lo bastante familiar como para que ella reconociera cada palabra. Travis estaba sentado en la orilla del sillón, viendo fijamente. Ella murmuró algo como: está tratando de hacernos quedar como monstruos. Él no dijo nada. Así que ella alzó la voz. ¿Vas a dejar que nos arrastre en el lodo así nomás? Pero Travis seguía viendo la pantalla. No estaba viendo el escándalo, ni la vergüenza, ni los encabezados. Estaba viendo el cartel que decía, yo te creo. Y por un momento, vio algo más. Vio que su hija, Isabelle, había metido ese mismo cartel en mi maleta, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Se levantó sin decir palabra y salió del cuarto. De regreso en la tienda, yo estaba recogiendo sillas después de una reunión chiquita cuando Leanne entró con su celular en la mano. Me enseñó una foto de la transmisión, el letrero en la ventana, la mesita de centro, una toma mía de espaldas hablando con un grupo de mujeres sentadas en círculo. Me dijo: ¿sabes que esto ya no es solo una fundación, verdad? No le contesté. Solo miré a mi alrededor, la alfombra ya gastada, los estantes viejitos, las caras que ya me eran familiares, la pila de nuevas historias que acababan de dejar para el círculo de escritura.
Historias que no hablaban de venganza, sino de sobrevivir, de ver claro, de encontrar paz. La volteé a ver y asentí. Esto no era nada más un segundo capítulo. Era un libro completamente nuevo. Y apenas íbamos empezando a escribirlo. Las llamadas llegaban todas las tardes, como a las 6. Siempre del mismo número. Siempre se colgaba después del segundo timbrazo si no contestaba. Ella nunca dejó un mensaje. Travis sí, una sola vez. Fue cortito. Dijo que esperaba que estuviera bien. Que Isabelle había preguntado por mí. Y luego, con torpeza, agregó que tal vez podríamos vernos algún día para comer. Nunca le respondí. No por rencor, sino porque no quería perder la claridad que ya había encontrado. Para ese entonces, ya ayudaba a mujeres todos los días. No con grandes cosas, sino con esos detalles chiquitos, tranquilos, que son los que más importan. Estaba Ángela, una maestra jubilada que había cedido su departamento a su hijo menor y ahora dormía en el sillón de una amiga. Estaba María, que todavía cocinaba y limpiaba para una nuera que la trataba como si no valiera nada. Y también estaba Uni. Uni había llegado un martes lluvioso. Apenas hablaba inglés y traía su bolsa abrazada, como si alguien fuera a quitársela. Leanne le ofreció un té y yo me senté con ella, cerquita del calentador, allá en la parte de atrás. Nos tomó un buen rato entendernos, con palabras simples, dibujitos y señas. Pero al final le entendí. Ungi había volado desde Corea hacía 2 años para venirse a vivir con su hijo. Ella le cocinaba, cuidaba a sus hijos, dejó su pensión allá. Y cuando le pidió ir a visitar a su hermana en Chicago, él le dijo que no. Que no podía ir a ningún lado. Que no pertenecía a este país. Ahora ella quería irse, pero no tenía papeles, ni dinero, ni voz. Esa tarde no devolví ni una sola llamada. Me quedé todo el día ayudando a Ungi a llenar formularios. Con la ayuda de un traductor voluntario, logramos contactar un refugio para mujeres que ofrecía apoyo en su idioma y un lugar temporal donde quedarse. Imprimimos copias de su pasaporte y la ayudamos a redactar una carta para el consulado. Cuando terminamos, puso su mano sobre la mía y me susurró las únicas 2 palabras en inglés que sabía bien. Thank you. Eso bastó para darme fuerza el resto de la semana. Esa noche, más tarde, caminé por la fundación, ya tranquila. Un grupito de mujeres estaba doblando folletos para el siguiente taller. Leanne andaba acomodando una pila de cuadernos. Me detuve junto a la ventana, donde tenemos una pequeña exhibición de libros usados. En el centro estaba una copia del diario del segundo capítulo. No está a la venta. Está ahí solo como recordatorio, de que yo pude, y que muchas más también pueden. Mi celular vibró en el bolsillo. Era Travis otra vez. Esta vez ni siquiera abrí el mensaje. No porque no me importara, sino porque ya estaba justo donde tenía que estar. Y hay momentos en los que el silencio no significa ausencia. Es presencia. No todas las historias acaban en reconciliación. Algunas solo continúan, con paz. Y eso fue lo que finalmente entendí. Y era más que suficiente. Una tarde, mientras revisaba formularios en un rincón callado de la fundación, Leanne se me acercó con un sobre en la mano. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con letra de niño. Adentro venía un folleto delgadito, hojas dobladas y engrapadas. En la portada, con tinta azul dispareja, decía: Capítulo 1,5 de Isabelle Lindell. Se me hizo un nudo en el pecho incluso antes de abrir la primera página. No era una historia, exactamente. Más bien eran párrafos cortos, con dibujitos entre ellos. Un niño visto a través de una ventana. Una mujer leyendo en un sillón. Una figura solita, parada en medio de una habitación. Pero esas palabras pesaban más que muchos libros que he leído en mi vida. Isabelle escribió sobre la noche en que me vio haciendo las maletas. Como quiso decir algo. Pero no sabía si se le estaba permitido. Ella escribió sobre cómo la casa se sentía más fría después de que me fui. Sobre cómo su mamá dijo que yo solo estaba exagerando, que era una dramática. Pero a ella no le parecía cierto. Recordó la noche en que ella levantó la voz, y yo me quedé callada.
Escribió que no entendía por qué los adultos actuaban así, pero que ella esperaba ser diferente. Al final de la última página, había un solo dibujo. Un marcapáginas. El mismo que había metido en mi maleta semanas atrás. Y a un lado, con letra cuidadita, decía: Todavía creo en ti. Me quedé sentada un buen rato, sosteniendo el folleto con las dos manos. El papel estaba suavecito, medio arrugado, como si lo hubiera abierto y doblado muchas veces. No era solo una nota de una niña. Era un hilito de esperanza. Una prueba de que algo que hice sí le llegó a alguien. De que el silencio no estaba vacío. Unos días después, puse un sobre pequeño en la bandeja de salida del correo. Adentro metí un cuaderno nuevo y una carta breve. Le dije a Isabelle que leí cada palabra. Le dije que me sentía orgullosa de su voz. Y le pedí que siguiera escribiendo. No para agradarle a nadie, sino porque su voz importa. Cuando volví a mi escritorio, levanté la vista hacia la portada enmarcada de la primera publicación de la Fundación. Ahora colgada en la pared. Debajo del título, con letra chiquita, estaban las palabras escritas por quienes alguna vez fueron silenciadas. Me recordó por qué empecé todo esto. No para que me escucharan más fuerte, sino para recordarle a mujeres y niñas como Isabelle que su verdad no necesita pedir permiso. Que su segundo capítulo puede empezar cuando ellas estén listas. Y a veces, ese nuevo capítulo comienza con algo tan sencillo como un bolígrafo. La campanita de la puerta sonó suavecito. La luz del atardecer entraba por las ventanas en líneas largas y tranquilas. No levanté la mirada de inmediato. Estaba acomodando una caja con libros donados, la mayoría viejos, de esos de bolsillo que huelen a polvo y a ático caliente. Y entonces escuché su voz. Hola, abuela. Me di la vuelta. Y ahí estaba. Isabelle estaba parada en la puerta, con algo en la mano. Había crecido en solo unos meses. Traía el cabello recogido en esa trenza desordenada que solía ayudarle a peinar antes de ir a la escuela. Sus ojos estaban un poco dudosos, pero sus pies no se movieron. No corrió. No se escondió. Se acercó a mí y abrió la palma. En su mano estaba el marcapáginas. El mismo que había metido en mi maleta cuando me fui de su casa. Contuve la respiración. Pero ella habló antes de que yo pudiera decir nada. Lo guardé. Pensé que tal vez, algún día, te lo iba a devolver. No dijo por qué. No tenía que hacerlo. Me arrodillé y abrí los brazos. Ella dio un paso y se dejó caer en ellos. La abracé fuerte contra mi pecho. Sentí cómo se le aflojaban los hombros, cómo recargaba su cabecita en mí. No fue una reunión de esas que ves en las películas. No hubo discursos largos ni música de fondo como en las películas. Solo silencio. Y verdad. Cuando nos separamos, le dije que podía quedarse un rato si quería. Tenía té calentándose allá atrás y una pila de libros que necesitaba acomodar. Ella asintió con la cabeza y caminamos juntos hacia el cuartito de atrás. Al pasar junto a la estantería cerca de la ventana, se detuvo un momento a ver la placa con la misión de la fundación, colgada en la pared. Pasó los dedos por el borde y luego volteó a verme con una sonrisa. Esa sonrisa, se sintió como la primera línea de algo nuevo. Y mientras la tarde avanzaba, me cayó el 20, este capítulo no estaba terminando. Solo estábamos pasando de página. Si alguna vez has sentido que tu voz no importaba, ¿qué tenías que quedarte callado para no hacer olas? Entonces tal vez entiendas lo que Margerie traía cargando. Su camino es solo uno de muchos. Pero quién sabe, a lo mejor algo de eso también te suena familiar. ¿Y tú? ¿Cómo va tu segundo capítulo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente te escuchó? Si esta historia se quedó contigo, me encantaría que la compartieras. Porque quizás allá afuera, hay alguien esperando encontrar su voz, a través de la tuya. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.